¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de salud. La muerte de los niños y adolescentes no solamente es un impacto familiar, sino también un impacto social. Por eso el título de esta cápsula es que la muerte respete las generaciones. Es decir, todos tenemos como ese concepto de que los que estamos mayores nos vayamos primero que los niños y los adolescentes. Sin embargo, bueno, esto no es una regla y por lo tanto me parece que es de suma importancia hablar de este tema. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que se murió papá y mamá, bueno, hablamos de orfandad. Cuando hablamos de que se murió la pareja, el esposo, la esposa, hablamos de viudez. Pero cuando se muere un hijo, ni siquiera tiene nombre. Por eso es que este tema, que es básicamente de la tanatología, que es una disciplina para el acompañamiento en este proceso de la muerte de muchas personas, creo que vale la pena resaltar, y más hoy en estos tiempos que estamos viviendo. El chico que está gravemente enfermo, los menores de 7 años, en el que tienen una enfermedad terminal o están gravemente enfermos, no tienen miedo de la enfermedad como tal. Lo que tienen miedo es que se queden solos en el hospital. Lo que tienen miedo es que les duela. Entonces es importante saber estas cosas, porque cuando los chicos están hospitalizados, de alguna manera la presencia de los familiares es fundamental para tener esta fortaleza y este poder encarar, entre comillas, a la muerte. La parte importante aquí es no decir mentiras, porque a veces nuestra ansiedad como papá o mamá, empezamos a decirle a los chicos, no te preocupes, te vas a poner bien y luego ya nos vamos a ir a la casa, cuando el diagnóstico médico es un diagnóstico en el que la posibilidad o las esperanzas son muy cortas. En el contrario, en los chicos sanos, por ejemplo, a los 5 años o menores de 5 años, hay una palabra que se llama el atomismo. ¿Qué es esto? Es que los chicos juegan con sus muñecos, por ejemplo, a que se muere y revive, y se muere y revive. Esto es parte de la infancia y es parte de cómo se mira la muerte en esta etapa de la vida. Sin embargo, a partir de los 5 años, los 5 o 6 aproximadamente, los chicos ya están interesados en la muerte, pero como un proceso, por ejemplo, en los dibujos animados, en donde observan que les interesa, por ejemplo, un cuento de un animal que se murió, o experimentan el visualizar a la muerte simplemente como algo que sucede, sin realmente tomar como una conciencia de lo que puede significar. Por eso es que a los chicos hay que hablarles de la muerte dependiendo de su madurez biológica y obviamente del evento que esté sucediendo en familia. A partir de los 7 años, es la edad en la que técnicamente de los 7 a los 10 años hay que hacer la introducción en la tanatología. ¿Qué significa? Que muchos chicos de estas edades llegan y preguntan de una manera, pues parece que un poco sin contexto a los padres de familia: oye, ¿y qué pasa en la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y por qué la muerte? Y entonces los papás se asustan y dicen, bueno, ¿qué escuchó? ¿Qué vio? ¿Por qué tantas preguntas acerca de la muerte? Y no, lo que sucede es que ya a partir de los 7 años empieza a generarse esta conciencia de pues la presencia o el concepto o la ausencia de las personas, sobre todo las personas queridas. Que entonces a los 7 años ya los chicos tienen ese concepto de muerte. Aproximadamente a los 8 o 9 años ya no solamente es el concepto de muerte y las inquietudes de la muerte, sino que aquí la pregunta es ¿qué pasa después de la muerte? Y este es un momento ideal para cuando existen mascotas que pues se murieron dentro de casa y darles ese tratamiento, pongámoslo en esta manera tanatológico, es decir, que se murió el pececito o el pollito, llevarlo al jardín o en una maceta, enterrarlo, despídete de tu mascota. ¿Para qué? Para empezar a generar ese concepto de que la muerte es irreparable y es permanente. A los 10 años ya está prácticamente el concepto de muerte. Y aquí los chicos, más que otra cosa, tienen la inquietud de las causas de la muerte. ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué esa puede ser una enfermedad tan grave? ¿O por qué la gente tiene accidentes donde se muere? Y este concepto ya es un concepto más hacia la adultez.
el concepto de la permanencia, de que es inevitable, de que todos los seres vivos nos vamos a morir. Pero existe un autor que particularmente a mí me gusta mucho, porque ha hablado acerca de lo que se debe y no se debe decir respecto a la muerte, sobre todo en los niños más pequeños. Y lo que no se debe decir es que no se murió, que se durmió. ¿Por qué? Pues porque el chico va a estar esperando que despierte. Decirle que la estrellita que ve en el cielo es su mamá, o es su tía, o su abuelito, la persona fallecida. Y entonces los chicos pueden entrar en un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces están viendo que quizás hicieron alguna travesura y entonces la estrellita los está viendo. O la otra, desde el cielo te está viendo tu mamá o tu familiar. También es otra forma de generar estrés, porque realmente los niños pequeños es, si hago algo mal, pues desde el cielo ya me están viendo. Y una que es muy difícil y que escucho yo que se dice mucho, pero que también a nivel de consulta se pueden ver las secuelas de decir, se fue con Dios, Diosito se lo llevó. El decir esto a futuro puede generar enojo, un enojo con Dios. El por qué se llevó a mi mamá, por qué se llevó a mi papá. En estos términos, lo ideal, y lo que dice Robert Dodd, es decir que la muerte es permanente, que es irreparable, que no sabemos nadie qué día nos vamos a morir, que no es algo que esté a nuestro alcance el poder decir en qué fecha o en qué momento vamos a fallecer. Por eso es que es fundamental que esto le ayude a los chicos para darse cuenta que no es algo que fue ni que Dios se lo llevó ni que fue intencional, sino simplemente que esta persona falleció. Otra cosa que es fundamental es permitir que los chicos hablen de lo que están sintiendo. No decir, no llores, espérate, tranquilízate. No, decir lo que sienten, explorar inclusive esas emociones. ¿Qué estás sintiendo? Hay muchos chicos que sienten enojo. Ya sabemos estas fases del duelo, la fase inicial de Kubler-Ross, que es ese enojo profundo de por qué me quitaron a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi hermano. Es fundamental poder permitir la expresión de este tipo de expresiones afectivas, por decirlo así. Y me parece que algo que también es fundamental es que además de que los chicos expresen el concepto de muerte que están teniendo, pues también para algunos chicos probablemente no les representa. Entonces, por otro lado, estamos buscando el que, pero ¿por qué no lloras? Pero ¿por qué no extrañas? Y pues no, porque es un proceso, vuelvo a repetir, es un proceso de crecimiento y desarrollo. Nunca decir que se durmió, nunca decir que va a regresar, no decir que se fue de viaje y luego viene. Estas cosas a futuro y ya en la etapa de adolescencia o de adultez pueden tener mucho enojo con la familia. Toquemos este tema con mucha delicadeza porque los chicos también requieren y necesitan este tipo de explicaciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.